Muy buenos días, estimada y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de nuestra querida nación, el Ecuador. Es el día 484 unidos en oración. Para iniciar este tiempo de reflexión bíblica y de buscarle a Dios en oración, permítame compartir el texto que la Iglesia Nacional presenta el día de hoy. Está en Segunda de Tesalonicenses del capítulo 3 del versículo 5. Dice en esta versión que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Qué tremendo, ¿verdad? Como quisiéramos nosotros amar como Dios ama y a mantenernos firmes en nuestra fe en Él y perseverar como Cristo lo hizo. Cambiaría radicalmente nuestra nación y el mundo entero. Pero estamos en este tiempo donde no logramos salir todavía por el tema de la pandemia, pero siempre debemos predicar el día de la esperanza, como la palabra de Dios nos enseña. Tengamos un momento de oración. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo que nos permites estar. Nos acercamos, Señor, y imaginándonos que nos elevas tú en tu presencia, Señor, en los lugares más hermosos. Queremos, Señor, percibir lo que sabemos que representa el estar en tu presencia. Estar en tu presencia es el cielo para nosotros. Eso es verdad. Tu presencia es el cielo para nosotros. Derrama tu gracia, Espíritu Santo, en esta mañana. Que podamos, oh Señor, a través de la revelación de tu palabra, encontrar, Señor, en la vida de los generales de Dios y de Moisés de manera particular, una enseñanza aplicable al tiempo en que estamos viviendo. Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Permítenos, oh Dios, unirnos en oración y ruego al poder entender el significado de la revelación de tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos analizando los generales de Dios y hemos dicho que Moisés, por ser el autor del Pentateuco, tiene mucho que decir respecto a cómo fue su origen, su llamado, para qué fue llamado, y en especial el tema de la gobernabilidad. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso que nos permite el Espíritu Santo ser sacudidos, ¿sí? Ser sacudidos por la poderosa manera como Él puede revelarse en esta mañana. Vamos a ver la historia del general Moisés cuando al sacar al pueblo de Israel de Egipto, llegó al monte de Horeb, al Sinaí, para mostrar de parte de Dios cuál es la verdadera adoración y lo que es el tabernáculo y la relación con el Señor Jesucristo. Desde los tiempos de la antigüedad, la autoría de la Torá, que compone en los libros del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Números, de Deuteronomio, son atribuidos a Moisés, líder y general de Dios del segundo milenio del tiempo histórico antes de Cristo, como lo especifica en Hechos, el capítulo 7, el versículo 22, donde Esteban, referente a Moisés, dice que ha sido enseñado con toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obras. De ese general vamos a hablar en la segunda opción que tenemos hoy. Su aparición en la historia está entre los años 1526 y 1406 a.C. En medio del imperio egipcio que se destacó en muchas áreas de la ciencia. Eran excelentes en geometría. Ellos diseñaron la fórmula para calcular la pirámide, el área de la pirámide truncada. Eran expertos en construir las pirámides desde el año 3000 a.C. Eran conocidos
y eran famosos por el desarrollo tecnológico que ellos tenían. Las pirámides, recordemos nosotros, que son muy visibles y que hasta ahora existen, ¿no? La pirámide de Keops, la pirámide de Kefren, la pirámide más pequeña de Miserino. Un imperio con ciencia y tecnología sin lugar a dudas, pero un imperio que sembró en su cultura y en las naciones del mundo la idolatría, al convertir sus ídolos en centro de demonios y producir el enojo de Dios, como dice en Primera de Corintios 10, el versículo 22. Lo primero que tenía que mostrar Dios al pueblo de Israel que salía de la esclavitud de Egipto es la adoración correcta a Dios. Y en medio de una manifestación de poder, Dios emitió sus 10 mandamientos que permiten ver la relación vertical, saludable con nuestro Dios en la adoración correcta y la relación horizontal, saludable entre los miembros de la comunidad de la nación de Israel. Para ello, como vamos a ver, la forma como Dios reveló los 10 mandamientos tienen la forma de cruz. Ese fue el modelo que Dios utilizó. La historia revela que 3 meses después de salir de Egipto, como dice Éxodo 19, el versículo 1, llegaron al desierto del Sinaí y permanecieron en ese monte un poco más de 2 años, como dice el libro de Números, el capítulo 10, el versículo 11. Antes de salir ya a la tierra prometida, Canaán, que Dios había ofrecido a Abraham, Isaac, Jacob, como lo menciona Números 13, el versículo 2. Durante la permanencia en el Sinaí, en el monte de Horeb, Deuteronomio 4:10, Dios convocó a toda la asamblea y les habló de manera directa para que teman al nombre de Dios y enseñen lo que iban a escuchar, les enseñen a todos sus hijos. El monte estaba humeando. Dios había descendido en fuego y todo el monte se estremecía en gran manera. Así dice el libro del Éxodo, el capítulo 19, el versículo 18. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, dice Éxodo 22. Y describe con la poderosa voz de Dios, creador de los cielos y la tierra, la estructura de los 10 mandamientos. En esta descripción de los 10 mandamientos, ¿no? Dios expresa lo que quiere que su pueblo llegue a hacer. Los 10 mandamientos tienen estructura vertical y una horizontal. ¿Cuál es la estructura vertical? Primer mandamiento, no tengas otros dioses delante de mí, dice Éxodo 23. Segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, ni le honrarás, dice Éxodo 20 del 4 al 6. Tercer mandamiento, no pronuncies el nombre de tu Dios a la ligera, dice Éxodo 27. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para consagrarlo. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Aquí podemos resumir algo muy importante. El blanco es Dios. Fuera de ese blanco es idolatría. El blanco es Dios y fuera de ese blanco es idolatría. La adoración correcta a Dios nos hace bien. La obediencia a su mandato me alegra el alma y me dispone una buena actitud para relacionarme con mis semejantes. ¿Qué más es lo que el ser humano puede esperar? Una relación correcta con Dios y una relación perfecta en forma horizontal con mis semejantes. ¿Cómo se debe manejar una relación horizontal saludable? Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que da el Señor tu Dios. Éxodo 20:12. Sexto mandamiento, no mates. Éxodo 20:13. Séptimo mandamiento, no cometas adulterio.
Éxodo 20:14. Octavo mandamiento, no robes. Éxodo 20:15. Noveno mandamiento, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Éxodo 20:16. Y décimo mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Éxodo 20:17. Entonces aquí hay una resolución de parte de Dios, un principio divino. Si el blanco es Dios, y si yo apunto bien al blanco, las relaciones interpersonales de comunidad serán saludables. Caso contrario, se produce una crisis humanitaria completa y total. Sin la forma de la cruz, vertical y horizontal, no existe armonía ni con Dios ni entre los seres humanos. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, no puede cambiar su propia esencia. No puede hacerlo con sus propias fuerzas. Dios le mostró a Moisés un modelo para adorar a Dios, como un gran preparativo de cómo se debía preparar para poder entender la esencia de lo que es el Señor Jesucristo y su naturaleza, para que al ser justificado por Cristo podamos encontrar nosotros paz para con Dios por medio de Él, como dice Romanos capítulo 5, el versículo 1. Dios le hizo subir a Moisés al monte y le mostró de cómo el pueblo tenía que adorar a Dios, de acuerdo al modelo que Dios le mostró. Éxodo 25:40. Imagínense la experiencia de ver a Moisés. Subió al monte y Dios, de una manera sobrenatural, le mostró encima del monte lo que es el tabernáculo celestial. Y le mostró un diseño. Y dijo, haz esto aquí en la tierra. El modelo del tabernáculo es el prototipo de la obra redentora de Jesucristo. Eso quería Dios mostrarle a Moisés. Y Dios le mostró a Moisés cómo debe ser. Analicemos el tabernáculo y Cristo como el Señor redentor de la humanidad. Si nosotros recordamos un poco cómo estaba estructurado el tabernáculo en el Antiguo Testamento, estaba formado por el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, el maná del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Separaba el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el altar del incienso y también estaba ahí lo que es el candelero de oro y lo que es la mesa del pan de la proposición. Se cerraba con otro velo y luego estaba el lavacro. Y separado un poco del lavacro estaba el altar de la ofrenda quemada. Y alrededor de todo esto estaba unas cortinas especiales cuyo diseño Dios le mostró a Moisés. Analicemos rápidamente cada uno de ellos. No podríamos hacerlo de manera profunda porque es un tanto extenso y no nos da el tiempo. Pero analicemos los significados. Primero, el lugar santísimo. Funcionaba como el centro de adoración a Dios. Era un cubo perfecto de 4.5 metros de lado. Contenía el arca del pacto y dentro de ella las tablas de la ley, el maná del cielo y la vara de Aarón que reverdeció para mostrar lo que es la autoridad. Y sobre ella estaba el propiciatorio. Así dice Éxodo 25:22, en donde Dios manifestaba su poderosa presencia y su deseo profundo de lo que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Éxodo 25:8. La presencia de Dios es el cielo para su pueblo. Dios habita en lugares excelsos. Dios habita en lugares sublimes, pero también dice la Escritura que habita en el corazón contrito y humilde de espíritu de cada persona para levantar su corazón quebrantado. Así lo dice Isaías 57, el versículo 15. Analicemos un poco más el arca del pacto. Ocupaba el lugar central del tabernáculo.
como en el templo. Sobre el propiciatorio, que significaba el medio de la reconciliación, el sumo sacerdote salpicaba la sangre del sacrificio para expiar, para purificar los pecados del pueblo. Levítico, el capítulo 16, el versículo 15. Jesucristo, si le relacionamos el arca del pacto con el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice Hebreos 7:11, no entró en el santuario hecho de mano humana, como la que construyó Moisés, sino en el santuario del cielo, dice Hebreos 9:11. Entró una sola vez y para siempre, y se presentó como ofrenda para llevar los pecados del mundo. Su sangre fue toda suficiente para el perdón de pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay indulto por el pecado, como dice Hebreos 9:22. Y como consecuencia de ello, Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre, como dice Hebreos 10:12. Si analizamos un poco respecto a lo que es el arca del pacto del tabernáculo y que la historia dice que ésta se ha perdido, permítanme decirle lo siguiente. En verdad, el arca del pacto del tabernáculo no está perdida. ¿Dónde se encuentra? El arca del pacto se encuentra en cada corazón que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque esa arca del pacto dentro del corazón del creyente está guardada la palabra, las tablas de la ley, la vara de Aarón que rebardeció, que representa la autoridad que tiene el creyente de decir no al pecado. Y está el maná, el pan del cielo, que es el alimento espiritual de la palabra dada. Querida iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, ¿dónde está el arca? En su corazón. Y los tres elementos del arca, por la redención que hizo el Señor Jesucristo, brota dentro de esa arca estos requisitos fundamentales para la adoración perfecta a Dios. Analicemos lo que es el velo. El velo era una gran cortina fabricada de lino torcido con tinturas de azul, púrpura y carmesí y con cuidadosos diseños de querubines. Así lo expresa Éxodo capítulo 26 del versículo 31. Estaba colgado en 4 columnas de madera de acacia con 4 capiteles. Éxodo 26 versículo 32. Es interesante que según este historiador Flavio Josefo, ¿no?, en sus libros que escribió de las antigüedades de los judíos, este Flavio Josefo, que nació más o menos en el año 30 después de Cristo, ¿no?, él dice que el ancho del pelo era de 10 centímetros y que se hubiera tirado por 4 caballos por sus puntas no se hubieran podido partir. Pero cuando Cristo murió en la cruz y él dijo, tetelestai, todo está consumado, y expiró, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, como dice Mateo 27, del 50 al 51. Por medio de la obra de Cristo, el velo rasgado simboliza el libre acceso que usted y yo tenemos como creyentes para accesar a la presencia de Dios. Como dice Hebreos 10 del 19 al 20. Podemos acceder a la presencia de Dios a través de ese velo, el cual es su cuerpo. Querida iglesia, el camino a Dios está abierto nuevamente. El ser humano puede habitar confiadamente en la presencia de Dios. Nada nos limita. Ya Jesús hizo la obra redentora completa y perfecta. Podemos entrar ya. Él ya puso su sangre carmesí en el propiciatorio. Él se presentó a sí mismo frente a Dios. Y a través de su obra redentora tenemos paz para con Dios por medio de él. Cuarto, el altar del incienso. Los sacerdotes debían quemar incienso 2 veces al día, y en especial el día de la expiación o el día del perdón.
El sumo sacerdote una vez al año ofrecía el sacrificio especial, llevando la sangre del sacrificio al lugar santísimo, juntamente con el incienso que llenaba todo el lugar de un perfume que a Dios le agradaba. Y si el sacerdote no llenaba ese lugar de ese incienso, ponía en riesgo su propia vida. El incienso y el aceite de la unción eran muy especiales y de uso de manera exclusiva para el tabernáculo, como lo expresa Éxodo 30, los versículos 23 al 24. El texto, si resumimos, Dios le dice a Moisés, en unidades actuales, le dice Dios a Moisés, toma 6 kilogramos de mirra, mézclalo con 3 kilogramos de canela, mézclalo con 3 kilogramos de caña aromática, mézclala con 6 kilogramos de casio y con 3.2 kilogramos de aceite de oliva. Y se presenta aquí una dosificación, es decir, la mirra tenía que ser 2 partes respecto a lo que es la canela. Si la canela era una parte, la mirra tenía que tener 2 partes. Si la acacia tenía que ser en relación de 2:1 respecto a la caña aromática. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Permítame expresar el por qué. La mirra tiene que ver con la capacidad de quitar las impurezas y generar un olor fragante. La canela implica, tiene vitaminas la canela, que representa el hambre que debemos tener nosotros de Dios. La caña aromática es la fragancia que se emite la persona cuando le sirve a Dios con devoción. La acacia da sabor a la vida, purifica y da sabor a la vida. Y por supuesto el aceite de oliva, la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué significaba el incienso? La función simbólica del incienso es la oración, cuyo humo asciende hacia el trono de Dios y su olor a Dios le agrada. Apocalipsis 5:8 y el capítulo 8, el versículo 4, muestra claramente que los ángeles presentan delante de Dios la copa llena de la oración de los santos con este olor de lo que representa la fragancia de este perfume especial. Amada iglesia, hay 2 componentes importantes que debemos nosotros entender. Nuestra oración debe tener estas características. Yo tengo que orar en pureza, con la mirra que quita mis impurezas. Y quitada mis impurezas, genero yo un olor fragante a Dios. Devorar con la característica de la canela, donde Dios debe ver en mí que yo tengo hambre de Dios. Yo debo orar ungido con la fragancia que produce la caña aromática, que representa ese olor que emite cuando la persona sirve a Dios de corazón. Y con casia, que pese a cualquier circunstancia de la vida, la acacia me da sabor a la vida porque purifica y por supuesto lleno del Espíritu Santo, que es el aceite de oliva. Oramos nosotros así. A veces creo que no, ¿verdad? Nos hacemos como a veces repetir oraciones que ya conocemos de memoria. Pero la oración que llega al cielo debe tener esta fragancia y decirlo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Yo pongo a consideración, querida iglesia, esta dosificación, que es interesante y muy valiosa,
el olor, la fragancia que se producía, hacía que Dios al percibirlo pueda sonreír. Deberíamos, ¿sabe qué? Yo tengo cierta certeza y seguridad de que estas combinaciones de las dosificaciones se puede utilizar tranquilamente como un legado de Dios para nuestro tiempo actual, porque se puede aplicar en la industria, en el comercio, en la salud. Pensemos un poquito. Ahí está la dosificación, claramente especificada. Dios nunca hace las cosas a la ligera. Siempre tiene una razón de ser. Que Dios nos permita orar con ese olor a incienso. El candelero de oro, la menorá. En el lugar santo el candelero irradiaba luz. Fue hecho de oro puro, labrado a martillo todo su cuerpo, sus 6 brazos de su cuerpo, sus copas, sus manzanas, sus flores, como dice Éxodo 25 del 31 al 32. Para dar luz usaba como combustible el aceite de oliva, de la mejor calidad. Los sacerdotes tenían que mantenerlo con luz todo el tiempo. Relacionemos con el Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, como dice Juan 8:12. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos la luz de la vida. Cristo es la presencia visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Cristo guía a las personas a toda verdad. Juan 8:32. Cristo trajo luz para practicar la verdad y que las obras sean hechas en Dios. Juan 3:21. Si yo soy un verdadero creyente, debo ser luz. No me puedo esconder. Déjeme decirle esto. Si yo soy un verdadero creyente, debo alumbrar sin brillar y no brillar sin alumbrar. Esto es profundo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a entender. 7. La mesa de la proposición o afirmación. Dentro del lugar santo y al frente del candelero estaba la mesa del pan de la proposición, así lo menciona Éxodo 40:22, que recordaba el pacto con Dios y su pueblo de Israel para protegerlo y proveer lo que necesita para su subsistencia. El pan de la proposición significa la provisión divina del pacto para las 12 tribus de Israel. El pan era un ejemplo para confirmar el pacto con Dios, como lo es la cena del Señor, como una señal del nuevo pacto con Dios, con su pueblo, como dice Lucas 22 del 19 al 20. Amada iglesia, Cristo es el pan de vida. La persona que va a Cristo nunca pasará hambre. Juan 6:35. Nunca pasará hambre. Punto 8. La fuente de bronce. Era un lavatorio de bronce donde Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies. Estaban ubicados entre el altar de bronce y el tabernáculo, como dice Éxodo 30:20. Las ceremonias que hacían los sacerdotes tenían que hacerse en santidad y pureza. Lo santo y lo puro están ligados y se debe diferenciar de lo que es lo común y lo que es impuro. En la obra redentora de Cristo, la pureza y la santidad son la esencia de la nueva naturaleza en Cristo. La integridad hemos estado diciendo que es una inversión rentable. Todo creyente es un canal sin huecos que lleva el agua de vida a la persona que lo necesita. El Ecuador requiere hombres y mujeres que todo lo que hagamos sea santo y puro. ¿Qué pasaría con el Ecuador? Que todo lo que hagamos sea santo y puro. Trate de imaginarse. En todas las áreas de desarrollo del país, en la gestión pública, en la gestión privada, en todo lo que es transporte, en todo lo que es la educación, en todo lo que es salud, en todo lo que es energía, que se haga algo que sea santo
y puro. ¿Qué pasaría con el Ecuador? El altar de bronce era el altar mayor que se levantaba en el centro del atrio. Era hecho de madera de acacia y recubierta de bronce, y en sus 4 esquinas tenían cuernos que simbolizaban el poder de Dios sobre la vida y la muerte. El altar se usaba para el holocausto de animales, becerros, ovejas, cabras y palomas. Las diferentes ofrendas que se hacía por el pecado y la expiación. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Fue sacrificado, fue quebrantado, sujeto a padecimiento y puso su vida por expiación por el pecado de la humanidad. Y en su mano la voluntad de Dios fue prosperada al llevar las iniquidades de todos por medio del Señor Jesucristo. Como dice Isaías, capítulo 53, los versículos del 10 al 11. Querida iglesia, escuchen esto, escuchen esto. Hay dos formas de aprender: de los errores y equivocaciones propias y de los errores y equivocaciones ajenas. La historia de Israel en el desierto muestra que recibieron los 10 mandamientos en medio de una manifestación poderosa de Dios, pero la idolatría no salió de sus vidas. Recibieron los principios correctos de lo que es la adoración por medio de la construcción del tabernáculo que Dios le mostró a Moisés en el monte, pero continuamente el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Aarón y contra Dios mismo. Y su rebelión a lo largo de los 40 años en el desierto fue continua. Amada iglesia, mire, desde Moisés pasó 1500 años. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, Esteban, el diácono de la iglesia primitiva, en un discurso previo a su muerte, por apedreamiento les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres. Díjole así en Hechos capítulo 7, el versículo 51. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué es difícil aprender de buena manera? ¿Por qué no aprendemos de los errores de otros? ¿Por qué se tiene que repetir la historia y padecer demasiado? ¿Por qué seguimos como Ecuador una cultura idolátrica? ¿Por qué no aprendemos a servir de una manera íntegra, siendo puros, siendo santos en nuestra manera de hacer? Hoy tenemos por gracia la opción de habitar en Dios, de habitar en su Hijo Cristo, de habitar en el Espíritu Santo. No perdamos la oportunidad de iluminar, aunque no brillemos. Tenemos todo lo necesario para romper la idolatría de la nación y no provocar celos a Dios para que destruya nuestro país. Como dice 1 Corintios 10, el versículo 14 y el versículo 22. Entremos en un momento de oración. Padre querido, ayúdanos a entender este trabajo que tú le mandaste hacer a Moisés, a entender los 10 mandamientos y el significado de la perfecta adoración a Dios a través del tabernáculo y la relación con el Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener una relación vertical apropiada contigo, Señor, para mantener una buena relación horizontal. Ayúdanos a cambiar, Señor. Hoy, a diferencia del tiempo de Israel con Moisés, tenemos ya la palabra revelada. Ya tú, Jesucristo, hiciste todo. Todo, Señor. Permítenos ser oportunos en cada momento, guardando tu palabra y haciendo lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, en esta oración de este incienso,
queremos pedirte que nos purifiques, Señor, con mirra. Queremos suplicarte, Señor, que nos permitas a cada uno de nosotros tener hambre de ti. Que hay una fragancia en nuestra oración al servirte a ti. Que tengamos como la acacia un sabor de vida. Y llenos del Espíritu Santo, pedirte y suplicarte a ti que escuches la oración por las personas desempleadas en el país, para que el Señor los provea de los recursos que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas. Señor, en ese clamor de oración, en ese incienso, Señor, que tú percibas. Quiero orar, oh Señor, purificado, Señor, en ti por la sangre de Jesús. Te pido por los ministerios de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera y todas sus actividades. Señor, que esta oración que hacemos en este momento, la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, llene la copa de los ángeles y presenten las copas llenas de oración delante de tu trono. Y te pedimos por todas las personas que estén desaparecidas en el país, para que los medios policíacos utilicen sus recursos y puedan encontrar a esas personas que están sufriendo y sean llevadas de nuevo a sus familiares. Señor, en esa oración perfumada, Señor, con este incienso que debe ser la oración de los santos, de pureza, de santidad. Oramos, oh Señor, para que tú elimines la delincuencia, que en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo por la pandemia, sea eliminada. Escucha, Señor, la oración. Escucha, Señor, la oración. Permite, oh Dios, que esta oración tenga el olor del incienso que a ti te agrada. Y tú contestes la oración que clamamos como iglesia en esta mañana. Oramos por todos los ministerios de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, por todas sus actividades. Recibe, Señor, esta oración por el poder de la sangre de Jesús, que limpia nuestras impurezas, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Escucha, Señor, esta oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.